Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar con esta sección que ya se ha convertido como en una tradición para Avisa y que es la presentación de los pósters que luego van a entrar en concurso. Bueno, pues ya, como siempre, pensamos desde Avisa que esta parte de la jornada pues es muy importante porque es una ventana que permite a toda la gente que está trabajando en la informática sanitaria pues dar un poco de visibilidad al gran trabajo que se hace desde las barricadas y bueno, le damos mucho valor y mucha importancia. Recordaros que, como siempre, habrán dos premios, el premio del jurado de Avisa y el premio del público. Para ello, todos tenéis que votar a través de la app y bueno, y también deciros que esto es la votación de los pósters es requisito indispensable para que en el caso de que salga vuestro número en el sorteo de los iPads, pues os podáis llevar el iPad. Así es que, bueno, el voto prácticamente es obligatorio. Vale, pues vamos a dar paso ya al primer póster que lo presenta Antonio Orduña Galán. Antonio. Vale, el título es Cláusulas informáticas para la contratación de equipos de electromedicina, imagen médica y alta tecnología. Bueno, buenos días. Me toca a mí calentar el ambiente, así que, pues bueno, voy allá. Vale, bueno, este póster no es espectacular lo que se ha hecho, no es tecnología, pero es una cosa que es fundamental y necesaria. Yo voy a hacer una pregunta, bueno, tres preguntas, ¿no?, que son la misma. Nivel alto, bajo o medio, o fatal. Que levante la mano el que cuando le llega un proyecto de alta tecnología, de electromedicina, lo tiene todo resuelto. El que lo tiene todo. ¡Mira, uno! El que cuando le llega más o menos lo torea y lo controla, lo llega a controlar. La mitad, va, la mano. Hospitales, poquitos. 3, más o menos. Bueno, pues el resto, el que cuando le llega es un desastre, lo tiene que preparar todo, etcétera. Eso es ya manos para arriba, ¿no? Bueno, pues eso, este póster va de eso. Hace falta que... Bueno, ¿cuánto me queda? 0. Bueno, ya está. Ah, 3. Qué susto. Bueno, oye, lo que digo, que aquí hay pósters espectaculares de tecnología, de accesos remotos, de temas asistenciales impresionantes. Pero esto hay que hacerlo, tenemos que tenerlo todos los hospitales. Esto es simplemente un anexo que hemos preparado, que bueno, que llevamos ya tiempo, pero yo digo, esto hay que presentarlo porque es una cosa que pedagógicamente tenemos que meternoslo, no solo nosotros, creo que solo estamos informáticos, bueno, también hay empresa. ¿Sí? Vale. Pero que esto es también para la gestión, ¿no?, para las contrataciones. Bueno, al final está claro, ¿no? Una red IP, equipos informáticos, dispositivos médicos y todo eso hay que... Se ha ido así un poco... Flecha. Ahora, ya. Bueno, al final hay que ver los requerimientos hardware, el tema de conectividad, la interoperabilidad entre los sistemas, el tema de almacenamiento de datos en la nube, el tema de seguridad, procesamiento masivo, quién se queda los datos, a dónde van a parar. Luego también, por supuesto, lo de la nube, claro, y todo el tema de seguridad. Entonces, en un anexo, el anexo 8, pues es el que ponemos en todos, eso está en contratación administrativa, lo tiene la gente que prepara pliegos en electromedicina y bueno, al final esto lo que hace es que cuando nos llega un proyecto, primero sabemos que ya les han dado digamos, los requerimientos, se les ha dicho que tienen que integrarse, que tienen que traer servidores, que tienen que cumplir la normativa en protección de datos, el esquema nacional de seguridad, todo está en un anexo y eso se incorpora y a la marcha, ¿vale? Pues bueno, esto va pues bueno, cuando llega para los equipos que compramos y para los contratos de mantenimiento, ¿vale? Y bueno, y ya está. Y al final, pues en esto han trabajado un montón de gente
de todas las disciplinas, es decir, que nos integra, el hospital sabe, sabe mejor lo que necesitan cuando van a comprar, los que se ocupan de la electromedicina, pues también saben que hay temas informáticos que tener en cuenta y nada, y al final, pues eso, ya está, ya nos tenemos cubierto todos los aspectos, ¿vale? Y al final, pues se obtiene un anexo útil para todos los pliegos, ¿vale? Y eso. Quiero aprovechar, no he terminado todavía. ¿Cuánto me queda? 40. Simplemente, además, este anexo es una reflexión también para las áreas de alta tecnología, no solo en los hospitales, también en las consellerías en la consellería que toma decisiones sobre compras, que tienen que contar, pues, o con las unidades con los departamentos de TI o incorporar informáticos, que tampoco está mal, a sus equipos, que al final son modelos posibles, es decir, que venga la alta tecnología y la electromedicina a los departamentos de informática o que el que tiene ahora ese control tenga informáticos. Y hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, pasamos al póster número 2. Lo presenta Juan Marc Tortajada y el título es La giralización de una empresa, cómo organizarse sin morir en el intento. Bueno, buenos días a todos. Soy José Mar, trabajo de analista funcional en el Hospital de Denia y os voy a contar el proceso de giralización en todo el centro. El Hospital de Denia empezó para ser un hospital sin papeles, pero no solamente en la historia clínica de los pacientes, sino también en el resto de departamentos. ¿Qué pasa? Que ya teníamos el GIS, que es Cerner, para los sanitarios, y nos faltaba otra herramienta para gestionar todo el trabajo y todas las tareas del resto de trabajadores. Con esto, antes de empezar con Gira, nos encontramos con todos estos problemas que no teníamos ninguna herramienta para gestionar ese trabajo. Entonces, nos dimos cuenta que el correo electrónico no nos servía para gestionar las tareas de cada trabajador. Entonces, ¿por qué? Porque, como ponemos aquí, el correo se satura, recibimos muchos correos y justamente a lo mejor el más importante es el que no vemos. Y no lo vemos, entonces ya se pierde ahí el tiempo y el trabajo. Cuando recibimos correos electrónicos en un mismo equipo, solemos tener listas de distribución. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor los mismos compañeros del mismo equipo reciben el mismo correo todos. Entonces yo y un compañero podemos justamente coger el mismo correo y trabajar sobre él. Eso es lo que yo he puesto aquí como un trabajo individualizado. También es verdad que cuando trabajamos en el mismo trabajo y duplicamos el trabajo, pues ahí es una pérdida de tiempo importante. Por otra parte, los jefes de cada departamento no tienen una visión de la realidad de lo que se estaba trabajando cada uno de sus miembros del equipo. Con lo cual tampoco podía saber en qué está trabajando un compañero ni las tareas que ya se habían realizado. Y por último, que es el que está aquí, es los pacientes hacen colas en los mostradores muchas veces para hacer algún trámite, pedir información de una cita o cambios de cita. Es que eso no se ve muy bien ahora, pero está ahí, ¿vale? La cola en los mostradores genera malestar en los pacientes cuando hacen muchas colas. Empezamos ya a trabajar con Gira en mayo del 2015. Gira es una herramienta de ticketing propiamente basada en los centros de atención al usuario para generar incidencias, pero nosotros ya transformamos esa herramienta de ticketing para el resto de departamentos del hospital que no son sanitarios, o incluso también con los sanitarios. Desde Gira se crean asuntos automáticamente desde procesos internos de nuestro GIS, que es Cerner, desde la aplicación móvil de los pacientes, que se llama mostrador virtual, desde los correos electrónicos, cada cuenta de buzón de correo genera un asunto en un proyecto determinado, o desde el portal del usuario. Cada trabajador accede al portal del usuario, pincha en un proyecto que quiere generar una incidencia y eso automáticamente la genera. Manualmente, desde el CAU, por eso he puesto el dibujito del teléfono, también se pueden generar incidencias, pero ya es creación manual. En Gira empezamos con el departamento de sistemas, desde el CAU hasta el resto de áreas del departamento de sistemas, en el 2015. Y desde entonces hasta ahora hemos hecho una línea de trabajo para giralizar todos los demás departamentos, como pueden ser los proyectos que he mencionado aquí.
continuidad asistencial, control de gestión, documentación clínica, también para los trámites de los pacientes que quieren solicitar o incluir documentación en su historia, recursos humanos, también muy importante para cualquier trámite que hace cualquier trabajador, infraestructuras incluso para pedir las revisiones de salud laboral de inicio o las revisiones de salud periódicas. ¿Qué nos encontramos con esto? Pues todos estos resultados. El paciente deja de hacer colas en los mostradores porque ya desde su aplicación móvil descargada puede iniciar cualquier trámite, pedir documentación clínica, cambio de cita, anular citas. Los trabajadores tenemos una planificación de trabajo con paneles y cambiando las prioridades, estados de las incidencias, tiempos de resolución, podemos ir organizando cada uno sus tareas propias. El jefe de cada servicio puede hacer una asignación de tareas. Pues a este compañero le pongo esta tarea, a este otro este proyecto, ¿vale? Todos los compañeros de un mismo proyecto podemos ver el trabajo realizado de los demás compañeros, con lo cual generamos trabajo en equipo porque podemos ver, aprender e informarnos de las tareas de todos. El último punto que he puesto, eficacia y eficiencia, porque cuando ya trabajamos cada uno con sus tareas, pues ya sabes lo que te queda por hacer, no pierdes el tiempo, no se duplica trabajos y eso es todo. Muchas gracias a todos y nada, muchas gracias. Muchas gracias. Vale, pasamos al póster número 3, Ignacio Vidal Ballester, y el título es Reinventando el intercambio de datos médicos. Hola, buenos días. Yo vengo a hablar del proceso de automatización de entrega de copias de estudios de radiología a los pacientes. Cuando un paciente solicita una copia de sus estudios de radiología, se tiene que dirigir al mostrador, hacer la cola, rellenar un formulario y un empleado del hospital debe entregar el formulario al Departamento de Documentación Clínica y estos envían los estudios que el paciente ha solicitado a un repositorio que tenemos en la nube, que se llama Idonia. Este repositorio proporciona credenciales de acceso a los pacientes mediante una URL y un PIN. Este PIN se le debe entregar también al paciente si tiene mail, mediante mail, y si no, debe acudir otra vez el paciente al hospital a recoger las credenciales. Por eso decidimos automatizar ese proceso, porque consume muchos recursos y hay veces que se envían hasta 100 estudios al día. ¿Cómo automatizamos este proceso? Integrando 4 elementos. El PACS del hospital, que es donde están todos los estudios, el repositorio de Idonia, que es donde se envían las copias, las peanas, donde el paciente se dirige a obtener el ticket, y la aplicación mostrador virtual. ¿Cómo hemos integrado todo esto? Pues al acudir al hospital, el paciente se dirige a la peana, obtiene un ticket de Plexus y la peana detecta si el paciente se dirige a una sala de radiología. Si es así, aparece una ventana emergente que le pregunta al paciente si quiere una copia del estudio. Si el paciente pulsa que sí, se envía una solicitud a Idonia, al repositorio en la nube, mediante una API. Y Idonia se guarda esa solicitud. En el ticket aparece un código QR que invita a descargar la aplicación mostrador virtual. Por la noche, un proceso recoge todas las solicitudes de los pacientes que han pulsado que sí y automáticamente recupera todos los estudios del PACS y los envía al repositorio en la nube. A partir del día siguiente, los pacientes, a través de la aplicación mostrador virtual, que a través de una API tiene acceso directo a Idonia, ya pueden acceder a sus estudios de radiología. Con eso hemos conseguido que algunos empleados del hospital no tengan tanta carga de trabajo y sea mucho más fácil y accesible acceder a las copias de los estudios de los pacientes. Y ya está. Bien, muchas gracias. Vale, pasamos al póster número 4, Diego Guijarro, y el título es Telederma, implementación de un sistema ágil, seguro y usable para consultas de teledermatología. Bueno, buenos días, soy Diego del Hospital de San Juan de Informática. Estoy un poco desconcertado porque yo con toda la ilusión del mundo había puesto un huevo de Pascua pensando, digo, somos un grupo de informáticos, el que menos lo escaneará. Nadie ayer. Iba yo proponiéndolo, publicitándolo. Oye, habéis escaneado, que sale un resumen, que sale un vídeo. Bueno, en vuestra defensa decir que el vídeo va lento con datos y tampoco se ve bien. Bien, el lema de las jornadas es construyendo la salud de vanguardia, construyendo una salud de vanguardia.
Además, ayer en las mesas redondas que tuvimos aparecieron conceptos para la incorporación con éxito de las TIC como usabilidad, agilidad, integrar en flujos de trabajo, mejorar flujos de trabajo, miedo al cambio, rechazo al cambio, básicamente porque encuentran aplicaciones que se les hace complicado ya salir de su tarea asistencial para contextualizarse en una aplicación con varias opciones, y los médicos, no sé, pero a veces les cuesta. ¿Algún médico en la sala? Además, apareció el gap, mejorar el gap entre primaria y especializada. ¿Es suficiente con una hoja de interconsulta? Parece ser que ayer dijeron que no. Con todo esto, con mejorar la usabilidad, hacer algo fácil, ágil, que tenga cierto valor, dentro un poco de la línea estratégica de Consellería, se nos ocurrió algo que es poco novedoso, que es el telederma. Una consulta de teledermatología no es algo innovador. ¿Qué es lo que proponemos? El sistema de utilizar un smartphone para personal, el del médico o el del propio paciente, para poder hacer llegar las fotos al repositorio de fotografías. Bueno, presentamos una solución técnica que permite de forma ágil, usable, la implementación de una consulta de teledermatología, estrechando esa grieta entre esa distancia entre primaria y especializada. Se trata de un conjunto de herramientas mediante la cual el médico de atención primaria es capaz de dar una entrada, lo que llamamos el token. A ver. ¿Es así? Vale. Bueno, el médico de atención primaria, a través de Orion Clinic y con un solo clic, un par de clics, es capaz de generar una entrada, como en el cine, aquella que no habéis escaneado, que viene en forma de código QR, es escaneable por la pantalla del equipo de la consulta, o bien es capaz de enviarse ese token, el cual lleva encriptado una serie de datos sobre el paciente y el propio episodio de la cita y datos del médico, al SMS, muy bien, al móvil del paciente. Bajo nuestra reticencia y a petición de la dirección del hospital, pusimos un enlace para poder conectar una cámara. No es la mejor solución. ¿Por qué? Porque perdemos ese automatismo, esa agilidad, esa usabilidad que nos da, porque este propio token ya nos asocia el IP, el SIP del paciente, y la foto queda perfectamente identificada. No solo con el SIP, con muchas más cosas. Bueno, siguiendo el ciclo, los médicos han recibido instrucciones por parte del servicio de dermatología de cómo debe hacerse una buena foto para que cumpla los estándares. El propio paciente se puede hacer la foto también. Con el móvil enviarían a nuestro sistema las fotos y entramos a la plataforma Telederma. Realmente el sistema se compone de tres grandes bloques, que es la generación del token, lanzable en un par de clics desde Orion Clinic a través de webs externas, el envío en sí de la foto con el propio smartphone del médico o del paciente y la plataforma de gestión donde el médico de primaria recibe esas fotos y decide si las desecha, es como una caché, o tarda menos de un minuto, o si la envía a teledermatología junto con una interconsulta donde luego el dermatólogo es capaz, con un par de clics, de asociar la imagen junto con la interconsulta. Y establecen ese mecanismo amplificado con nuestra fotografía multimedia y enriquece y mejora la comunicación. Se acabó. A tiempo, hasta aquí. Muchas gracias, Diego. Vale, póster número 5 lo presenta Toni Cogollos y el título es Portal de accesos VPN centralizado y seguro con 2FA. Bueno, nosotros, igual que muchos de vosotros, estábamos utilizando las VPN desde hace ya bastante tiempo. Ahora un par de años nosotros teníamos una infraestructura de VDI y, bueno, la verdad que para todo esto, para el teletrabajo, sobre todo para las unidades de hospitalización a domicilio, nos venía muy bien, eran escritorios virtuales, sencillitos y que cuando el usuario terminaba se destruía, se volvía a crear otro, no nos daba ningún tipo de complicación. Y
prácticamente no le hacíamos ningún mantenimiento y funcionaba bien. ¿Qué pasa? A raíz de la pandemia y de tantas peticiones de VPN, de teletrabajo, cada vez pedían más cosas que se salían del estándar de este escritorio que nosotros teníamos y entonces nos veíamos obligados a hacer inventos para poderles dar lo que demandaban. A raíz de todo esto y de este escenario tan variopinto de conexiones, dispositivos, usuarios, empresas que querían conectarse a los servidores, nos vimos en la necesidad de buscar una herramienta que nos permitiera ofrecer todos estos servicios que demandaban. Pero a la vez que no fuese una carga extra para informática y que fuese fácil de administrar, que tuviésemos un control total sobre las conexiones externas y que nos facilitara también tener auditorías de acceso sobre todos los equipos dentro del hospital. Bueno, pues buscando alternativas a este problema y después de evaluar diferentes productos nos encontramos con el Guacamole, que ha sido al final la herramienta que hemos decidido utilizar. A ver, no sé cómo me has dicho que esto sube. Sí, le doy, pero no... Ah, vale. Bueno, principales características de la solución. Está basada en HTML5, no hace falta ningún plugin ni ningún cliente instalar en el cliente. Con un navegador es suficiente para poder acceder a un escritorio o a un servidor o a un equipo, etc. Tiene 2FA, doble factor de autenticación, implementando mediante TOTP, gestión de accesos permitidos por usuario o por grupo de seguridad, auditorías de las conexiones establecidas, autenticación integrada con el EDAP, directorio activo y funciona con el Single Sign-On. Es un software open source, compatible con accesos RDP, SSH y VNC. ¿Y por qué Guacamole? Bueno, pues por simplicidad y por seguridad. Simplicidad porque con una petición estándar de VPN es suficiente. Todas las peticiones que hacemos de VPN, todas a la dirección IP de nuestro servidor Guacamole. A partir de ahí, nosotros ya gestionamos dónde tenga que conectarse el cliente. Una regla única de firewall. Solo debemos abrir un único acceso hacia el servidor Guacamole en el firewall perimetral. Y una única regla para gestionar todas las conexiones remotas. Seguridad, la autenticación de doble factor de autenticación, muy sencillo, cuando te conectas al Guacamole, el Guacamole comprueba en directorio activo que es un usuario autorizado y manda un mensaje al teléfono con un numerito que nosotros ponemos y en ese momento ya podemos entrar. Desde el momento que entramos directamente, si tienes una conexión solo, vas directo al equipo que tenías que conectarte, administrar o lo que sea. Si tienes diferentes equipos, te sale un menú con las 3 o 4 conexiones que puedes elegir. Gestión simplificada de accesos y auditoría. Ahora podemos controlar en todo momento tanto la autorización de accesos desde un único punto como la auditoría de estos, visibilidad de quién, cuándo, cuánto tiempo y dónde ha accedido. Y nada más, simplemente comentaros que, a ver, no hemos descubierto nada, simplemente hemos implementado una herramienta, hemos perdido un tiempo, la hemos evaluado, funciona muy bien y estamos a vuestra disposición de si alguien quiere probarla o quiere saber más, solo tiene que decirlo. También he de decir que ahora hay muchas peticiones de VPN, cada vez hay más, sin embargo hay menos usuarios, porque no pasan el informe Clara. Entonces, hay que facilitar un poquito también a los usuarios el acceso. Seguridad sí, pero no sé, a veces se complica mucho todo y vienen a buscarnos a informática y perdemos muchísimo tiempo configurándoles los equipos. Muy bien, Toni, muchísimas gracias. Póster número 6, José Carlos Cuellar. El título es Sistemas de monitorización de constantes vitales y su integración en sistemas de información sanitarios. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, el póster que hemos hecho entre Estefanía Soreno y yo
es sobre un sistema de monitorización central de constantes que se ha instalado en el servicio de pediatría del Hospital de San Juan. Es un sistema que ha supuesto una gran ayuda para las enfermeras del servicio de pediatría, ya que no obliga a las enfermeras a tener que estar pasando habitación por habitación viendo las constantes de los pacientes pediátricos. Desde el puesto de enfermería hay una estación de monitorización y puedes ver de una pasada las constantes de todos los pacientes que hay ingresados. Esto es especialmente importante en pacientes que tienen enfermedades infecciosas o que tienen que estar aislados por cualquier motivo, pues puedes estar controlándolos sin necesidad de entrar a la habitación, tener que cambiarte y demás. Bueno, ahí como me gusta mucho la historia, os cuento el tema de la monitorización de constantes. Empieza en los años 60. El primer producto comercial sale en el año 64, pero realmente el boom de la monitorización de constantes viene precisamente por la NASA, el proyecto Gemini. Todo esto que habéis visto en las películas de que los astronautas dices, uy, es que se le está subiendo la tensión arterial, no sé qué. Pues la NASA aprovechó el proyecto Gemini para darle un empujón a la monitorización de constantes, en este caso de los astronautas. Los aparatos que había en aquella época no tienen nada que ver con lo que hay ahora, eran aparatos analógicos, no permitían medición, no permitían integración y digamos, el siguiente salto tecnológico vino en los años 80 con los DSP, los medidores digitales de señal, que ya convierten los medidores de constantes en pues, más o menos lo que conocemos hoy en día. Bueno, vamos a la parte informática. Bueno, esto que veis aquí, a ver, es un esquema aproximado de lo que se quiere hacer, porque todavía no está hecho, de la integración de cómo medir las constantes y cómo integrarlas en Orion Clinic. A ver, está hecho parecido, pero no igual. Ahora mismo habréis visto en los hospitales los carros de constantes. Entonces, tú haces una medición de unas constantes, eso se genera un mensaje HL7 que a través pasa por Rhapsody, se genera, el HL7 se convierte en un XML y esto llega a Orion Clinic. Y se genera esto de aquí abajo, que seguramente, esto lo habréis visto seguramente en Orion Clinic, coges al paciente, le das al icono de la gráfica y salen las constantes, claro. Esto es lo que pasa que nos vale ahora mismo para mediciones puntuales. Se está trabajando en ver cómo se hace para mediciones, digamos, no una medición que haces en un momento dado, sino mediciones constantes. O sea, lo que tú ves en una gráfica de monitor de constantes, eso tratar de trasladarlo a Orion Clinic. Pero la filosofía más o menos es esta. Lo único que se añade es que el monitor, en lugar de enviar el monitor, necesito el láser. Se añade esto, que es la central de monitorización, que es lo que está en el control. Hasta ahora esto se hace directamente aquí, ahora se añade esto y es la central de monitorización la que envía el HL7 a Rhapsody. Esto lo que permitirá es, sobre la mejora actual que se pueda ver desde el control de enfermería, todas las constantes de los pacientes, permitirá además que exista un registro de las constantes que han habido mientras los pacientes, en este caso de pediatría, han estado ingresados. Bueno, a futuro, pues una cosa que se está trabajando es en los sensores inalámbricos, en un principio basados en Bluetooth. ¿Por qué? Pues principalmente para evitar que el niño se enrede con cables. Lo que hay ahora mismo es con cables. Los pacientes pediátricos pues, no tienen la costumbre de no estarse muy quietos. Entonces, en lo que se está trabajando es en sensores inalámbricos que nos quitan los cables de en medio. Y en mejorar, poder medir más cosas. Ahora mismo se mide habitualmente saturación de oxígeno en sangre, presión arterial, y lo que se busca es de poder monitorizar en tiempo real pues más cosas. Pues es todo. Gracias. Muchas gracias. Póster número 7, David Sáez.
El título es Encuesta de satisfacción sobre un servicio de informática departamental. Félix Encinas. Buenos días, soy Félix Encinas del Departamento de Castellón y es una encuesta de satisfacción con el servicio de informática. Sí, una encuesta. La primera pregunta, ¿por qué una encuesta? Si todos sabemos que trabajamos muy bien, que somos muy buenos y que no nos hace falta mejorar. Sí, pero ¿y los trabajadores y trabajadoras de nuestro hospital tienen esa opinión de nosotros? ¿Sabemos seguros que transmitimos que la hacemos bien? O a lo mejor es que no la hacemos tan bien. Lo que conseguimos con esto es poder evaluar la situación que tenemos en el hospital, poder mejorar nuestra atención, poder incrementar la calidad, no solo que hacemos, sino que transmitimos a los pacientes. Para conseguir la encuesta, notificamos a los pacientes por correo electrónico, por WhatsApp y por SMS. Básicamente funcionó el SMS. El correo electrónico contestaron muy poquita gente y el WhatsApp alguno más, pero funcionó el SMS. Obtuvimos 424 respuestas al día de presentar el póster, ahora hay unas cuantas más, pero los resultados no han cambiado. Lo primero es eso, que hay que hacer también encuestas y entrar a la satisfacción porque hay mucho proyecto muy bueno, muy interesante que se ha presentado, pero también tenemos que saber eso al paciente, o sea, a nuestro usuario, a los trabajadores y trabajadoras, si les llega. Nosotros obtuvimos un nivel de satisfacción general de más del 90% de la gente. Que es un nivel muy alto, pero casi un 10% no está contento con nuestro trabajo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. La mayoría de la gente, unos datos curiosos que se ven aquí, es que la mayoría de la gente prefiere el teléfono para contactar con nosotros y además utiliza el teléfono. Eso es algo que yo creo que no sorprende a ninguno. Los teléfonos de informática, da igual al hospital que vayas, siempre están sonando constantemente. Eso es un caos. Hay gente que dice que prefiere el correo electrónico, hay gente que dice que prefiere utilizar otro tipo de servicio, como ir personalmente ahí, pero a la hora de la verdad, gastan el teléfono. En lo que coincide todo el mundo es que para la herramienta que tenemos para gestión de incidencias en Jira, para solicitar y controlar la incidencia, cómo va, la gente que lo utiliza es la misma gente que lo prefiere, pero solo es un 5,5% de la gente. O sea, lo primero que hemos dado cuenta es que esa herramienta hay que fomentarla. Otra cosa que tenemos que mejorar son los tiempos de respuesta, porque hay mucha gente que no tiene la sensación de que tú le atiendes con la suficiente velocidad o tardas en resolver las incidencias el suficiente tiempo. Y eso también nos lleva porque también damos la sensación de que a veces somos intermediarios. O sea, tú me das un problema, yo se lo transmito acá, se lo transmito a Yindé, se lo transmito a Capete, a Destro, al que sea. Yo se lo transmito y no le digo al paciente que está ahí, me han contestado esto, les he respondido aquello, y el paciente sabe que puede haber una incidencia hace 3 días y no ha pasado nada. El paciente siempre me refiero a nuestros pacientes, que son los usuarios. Eso hay que evitarlo. La principal forma sería, por ejemplo, con esta herramienta que tenemos de gestión, de que la gente vaya a la plataforma y vaya viendo, pero y si no te hacen por teléfono, hay que llamarle. Eso es la guinda de esta encuesta, que hay que mejorar y mucho la comunicación con la gente, porque un 15%, casi un 15% de la gente dice que no se siente suficientemente bien informados del estado de sus incidencias. ¿Sí? Se hemos resuelto a tiempo, pero no sé qué ha pasado por medio, si hemos tardado un poquito, si hemos estado haciendo, o si simplemente nos hemos olvidado y una mañana nos hemos acordado y yo se lo voy a hacer. No, hay que comunicar a la gente cómo lo hacemos. Y bueno, ese es el resultado de esta encuesta, que de vez en cuando hay que autocriticarse. Gracias. Vale, pasamos al póster número 8, lo presenta Beatriz Navarro. Y el título es Armonización de la base de datos Abucasis de Incliva al modelo OMOP. Vale, pues cuando digas. Bien. Pues me gustaría empezar yo también lanzando una reflexión al público, ¿no? En primer lugar, me gustaría preguntar a cuántos de vosotros os hubiera gustado que cuando os diagnosticaran una enfermedad lo hubieran hecho un poco antes, al momento en el que realmente os la diagnosticaron. O yendo más allá, ¿no? ¿A cuántos de vosotros incluso os hubiera gustado que os la hubieran diagnosticado momentos previos a realmente, antes de padecer la propia enfermedad? Y ya por último, imaginaos que ya la estáis padeciendo, ¿no? Entonces, ¿a cuántos de vosotros os hubiera gustado que se os hubiera aplicado un tratamiento personalizado
para que la cura sea más eficiente. Bien, pues aquí es donde entra nuestro proyecto, ¿no? Estamos migrando, como dijimos ayer, hacia una medicina personalizada. Entonces, como nos estamos centrando en el nivel individual de salud de cada individuo, esto genera datos, datos y creo que más datos. Es por ello por lo que la armonización de estos datos es necesario, ya que su interpretación es muy difícil de conseguir porque nos llegan de distintos centros proveedores y tanto los datos como los vocabularios empleados son muy heterogéneos. Es ahí pues donde entra este proyecto, EDEN, de la mano de Incliva y Veratec, una consultora experta en interoperabilidad semántica. ¿Qué hemos hecho en este proyecto? ¿Cuáles han sido los pasos que hemos seguido? En primer lugar, partimos de nuestra fuente origen de datos, que es Abucasis. Estoy segura de que todos lo conocéis. Entonces, mediante el uso de una serie de herramientas de open source de Odyssey, que es la comunidad de OMOP. ¿Qué es OMOP? OMOP es el estándar que nos va a permitir armonizar todos los datos y vocabularios de las distintas bases de datos origen. ¿Y cuál va a ser el final? El final va a ser su CDM, su modelo de datos común, que va a permitir organizar y armonizar todos estos datos. Así pues, en las distintas herramientas que hemos empleado para obtener estos dos pasos de empezar con una fuente de datos de Abucasis y acabar con el CDM son los siguientes. En primer lugar, empleamos la herramienta Whiterabbit, que realiza un escáner de esta base de datos inicio y nos da una información acerca de las tablas, sus campos y sus variables. Genera a su vez un informe, que se lo pasamos a la siguiente herramienta, Rabbit in a Hat, que nos permite a través de su interfaz gráfica de usuario hacer una correlación entre las tablas de origen y las tablas destino de OMOP. Paralelamente también se emplean otras dos herramientas, Usagi y Atena. Por lo que os decía, ¿no? Nos llegan distintos vocabularios heterogéneos de distintos centros y códigos locales. Por lo tanto, necesitamos mapear todos estos códigos a códigos estándar admitidos por OMOP. A continuación, hacemos ya toda la extracción de estos datos, su transformación y su carga, en este caso a través de SQL y Python. Y una vez ya hemos obtenido OMOP CDM cargado con las tablas cargadas, empleamos tres herramientas distintas. El DQT, Data Quality Dashboard, que nos permite evaluar la calidad de los datos ya cargados en OMOP CDM. Por otro lado, Aquiles, que nos permite hacer un análisis mediante estadística descriptiva de los propios datos. Y por último, Atlas, que es un visor gráfico que nos permite no solo visualizar los datos, sino también crear cohortes y hacer seguimientos de pacientes y también analizar y crear modelos predictivos. Es así pues lo que nos permite llegar a los resultados. En primer lugar, el primer resultado es la base de datos Abucasis pasada a OMOP mediante todas las transformaciones y el mapeo que os he comentado. Estamos hablando de 4 millones de registros en la tabla de pacientes. Después también hablamos de 66 millones de condiciones, 5 millones de procedimientos e incluso 3,5 millones de medicamentos registrados. Hemos empleado vocabularios para esta estandarización de códigos locales a OMOP, como lo son el CIE9 procedimientos, SNOMED, LOINC y RxNorm. Por otro lado, un segundo resultado que hemos obtenido es la visualización y el análisis de estos datos. Aquí tenéis un ejemplo. Aquí podéis ver todos los registros de todos los procedimientos. Esto es mediante Atlas, la herramienta que os he comentado previamente. El tamaño de las cajas equivale a la prevalencia de este procedimiento en la base de datos y su color equivale a la intensidad, es decir, al número de registros que tiene en la base de datos. Y por último, el último resultado sería datos de calidad. Como sabéis, si la calidad de los datos no existe, pues no hacemos nada, ¿no? Entonces, a través del DQD y siguiendo 3.500 reglas de calidad y midiendo la calidad de los datos en 3 dimensiones, conformancia, completitud y plausibilidad, nos dimos cuenta de que conseguimos una calidad del 99% de los datos. Quiero también comunicaros que el proyecto DEN está abierto a toda Europa. Vale, acabo enseguida. Y España es el país con mayor número de colaboradores, 27 en total. Incliva es únicamente uno de ellos. Entonces, os animo a todos a formar parte de esta red colaborativa, ya que al fin y al cabo todos somos pacientes y todos podemos colaborar en que los datos se conviertan en decisiones y poder cambiar y salvar vidas. Muchas gracias. Gracias, Bea.
El póster número 9 lo presenta Francisco Javier Medina Álvarez. El título es Ocupación y planificación del área de urgencias en tiempo real. Buenos días. Os voy a hablar un poco de cómo podemos ayudar al área de urgencias, al servicio de urgencias, desde los servicios de informática, ¿no? Las áreas de urgencias tienen una presión asistencial altísima y muy variable. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando un paciente tiene la mala suerte de entrar en un servicio de urgencias, puede pasar por un montón de zonas. Voy a enumerar rápidamente para que nos hagamos una idea que a lo mejor nunca hemos pensado en cuántas, es casi como un mini hospital dentro del hospital, ¿no? Es decir, pasamos por un registro, por un triaje, por unas salas de espera, pasamos por boxes de consulta médica, hay unidades de observación, hay unidades de hospitalización, áreas de tratamientos, o sea, sillones de tratamientos, un montón de áreas, ¿vale?, por la que los pacientes pasan y digamos que las estancias se distribuyen entre todas estas áreas. Cuando hablamos con los responsables del servicio y les preguntamos cómo podíamos ayudarles, nos dijeron que desde informática, si sacábamos información de los datos de cómo estaban las ocupaciones, la distribución en estas áreas de tiempos de estancias, de ocupaciones, eso era lo que les iba a servir para la gestión del día a día, ¿no? También importante el tema de la distribución de la carga entre las colas de los médicos que en ese momento están en el turno atendiendo a los pacientes. Es decir, es importante que una vez se les ha triado y se les ha asignado una severidad, esa distribución de los pacientes sea equilibrada para que el servicio pueda funcionar correctamente. Entonces, al final pensamos que una buena forma de ayudarles era diseñando y construyendo 2 cuadros de mando, uno para el tema de las ocupaciones y los tiempos de estancia en cada una de las áreas, y otro para ver en tiempo real cómo estaba distribuida la carga de pacientes en base a la severidad para cada uno de los médicos en ese turno, ¿no? Entonces, bueno, aquí podéis ver los cuadros de mando, son 2 cuadros de mando muy visuales, el usuario no puede interactuar con ellos, son solo de salida, están pensados para poner en televisiones o pantallas, monitores grandes. Y la metodología que seguimos, bueno, primero, una vez definidos los indicadores, los poquitos indicadores clave que ellos necesitaban, había que buscar la información en los orígenes, en este caso estaba claro que era en IRIS y en Orion Clinic, y además los pacientes en urgencias los tenemos localizados en una única tabla cuya consulta es muy rápida, con lo cual se puede estar cada poco tiempo ejecutando esa consulta y obteniendo los pacientes sin penalizar mucho a la base de datos. Entonces, lo que hacemos es esa extracción con Scriptela, unos procesos en Scriptela, modelamos los datos para hacer el cálculo de los indicadores que hemos definido y los almacenamos en el data mart de urgencias del data warehouse del hospital. Una vez tenemos los datos ahí, lo que hemos hecho es un diseño de los cuadros de mando en Power BI y estos cuadros de mando los visualizamos en un navegador Firefox al que le hemos incluido 2 plugins. Un plugin de rotación, de autorrotación, que lo que hace es que en la pantalla se va visualizando un cuadro de mando u otro con un tiempo que configuramos, dependiendo un poco del área donde ponemos la televisión. Puede interesar más que se vea más tiempo la zona el cuadro de mando de áreas o el cuadro de mando de las colas de pacientes, ¿vale? Luego, además, lo que hacemos es que mientras mostramos uno, el que no está mostrándose tiene un segundo plugin de autorefresh, que lo que hace es que actualiza la información, digamos que se conecta de forma transparente y actualiza la información. Esto se ejecuta en unos mini ordenadores tipo NUC, que están ocultos detrás de los monitores y que están colgados en alto en las distintas zonas para que el personal pues, sea consciente en todo momento de cómo tiene el servicio, las distintas áreas del servicio. Bueno, y destacar, lo que más destacaría del proyecto es, una cosa importante que veo es que hay que definir muy bien esos indicadores al principio con el servicio al que va destinado el trabajo
y también el cálculo, el propio cálculo de los indicadores, las fórmulas, porque si no el fracaso está asegurado, porque luego no, digamos que cada uno interpretamos un poco los datos que vemos de una forma diferente. Entonces esto es importante. Y luego destacar también que las unidades de datos, de ciencias de datos, cada vez más nos estamos enfocando a este tipo de desarrollos para cubrir vacíos que aplicaciones corporativas a lo mejor no llegan, ¿no? Entonces, sirve un poco como complemento a estas aplicaciones. Muy bien, muchas gracias, Javier. Vale, pasamos al póster número 10. Lo presenta Vanessa Ginestar y el título es Planificación de flujos de trabajo mediante Airflow. Buenos días. Os voy a hablar de una herramienta que estamos usando que se llama Airflow. Es una herramienta que permite la automatización de flujos de trabajo, lo que llaman un orquestador de tareas o de servicios. Es open source, está codificado en Python y los casos de uso más comunes son para carga de datos y tareas de mantenimiento y de administración. Los flujos de datos se pueden planificar a modo de cron o ejecutar bajo demanda. Los principios, las características más importantes que tiene es que es escalable, en parte porque las relaciones entre las tareas se pueden definir mediante código, es dinámico, prácticamente todo lo que se puede hacer en Python se puede hacer en Airflow, es extensible gracias a que dispone de muchos plugins que le permiten comunicarse con otros sistemas y bueno, tiene una interfaz elegante y sencilla que permite seguir el flujo de ejecución de las tareas y bueno, el único inconveniente que tiene la interfaz es que no se pueden modificar las tareas desde la misma interfaz, habría que ir donde está el servidor instalado Airflow y modificar allí los códigos. Bueno, a ver, aquí hay un ejemplo de caso de uso sencillo. Sí. Es la vista de graph en la que se permite ver la relación entre las tareas. La primera tarea nos conectaríamos a un servidor de Windows para, a partir de unos ficheros, realizar unas cargas de unas tablas de Iris, en este caso. Si funciona correctamente, nos conectaríamos a un servidor en Linux para ejecutar unas ETLs de Scriptella que realizarían una transformación de datos a partir de los datos anteriores. Si funciona correctamente, se ejecutaría la tercera tarea, que también realiza una ejecución de otra ETL partiendo de los datos anteriores, en este caso de datos de laboratorio. Si el flujo de datos funciona correctamente hasta aquí, entonces el resultado de todos estos datos se sube a dos servidores, el de pre y el de pro. Y la finalidad de todo este flujo es la actualización de un cuadro de mandos, de GESPLAN y de unos informes en SAS. Las ilustraciones de abajo son otras vistas de las que dispone la interfaz, como la vista de grid, que permite seguir de la tarea que está en ejecución, el tiempo que lleva consumido y tiene una estimación de lo que puede tardar en terminar de ejecutarse, además de que también se podría ver el código, el log en directo. La otra vista sería la de Gantt, que permite ver qué tarea consume más tiempo, y la de Calendar, que es a modo de cuadrícula para las ejecuciones diarias, que según el color pues podemos ver si ha tenido éxito o no la ejecución del día. Y bueno, en conclusión, es una herramienta que permite sincronizar tareas independientemente del sistema operativo en el que se ejecuten. Y nada, si no tenéis algún póster favorito, pues votáis al 10. Vale, pasamos al póster número 11. Lo presenta Mabel Pardo y el título es Proyecto Nuevo Modelo de Red Wi-Fi 6, renovación, ampliación y evolución de la red inalámbrica Wi-Fi de los centros de la Consellería de Sanidad. Vale. Hola, buenos días. El proyecto que voy a presentar yo es el proyecto que hemos bautizado como Wi-Fi 6 y es en sí pues eso, todo lo que es la renovación, la ampliación y la evolución de la red Wi-Fi que ya existe, que ya está funcionando en todas las sedes de la Consellería, evolucionarla hacia un modelo nuevo.
Realmente no es en sí, el servicio final de Wi-Fi no es ningún servicio novedoso ni innovador, porque la Wi-Fi ya existe y ya está funcionando perfectamente en todos los centros. La novedad viene del proyecto en sí en lo que es la evolución hacia Wi-Fi 6, hacia lo que es el estándar Wi-Fi 6 802.11ax, que actualmente la Wi-Fi que está funcionando en los hospitales y en las sedes es Wi-Fi 4 y Wi-Fi 5, y lo que es en sí también lo que es el cambio de modelo y de arquitectura, que pasamos de tener la Wi-Fi controlada localmente con una controladora local en cada una de las sedes a tener la Wi-Fi gestionada, la Wi-Fi de toda la consellería, gestionada desde forma centralizada desde una única controladora que está instalada en el centro de informática. Que es un poco lo que se pretende con por qué la necesidad de evolucionar la Wi-Fi. Lo primero de todo por obsolescencia tecnológica. La gran parte del parque de los APs que están instalados están fuera de soporte, entonces pues había que una Wi-Fi en algún hospital está ya más de 10 años, con lo cual son APs que no estaban ya fuera de soporte, incluso algunas controladoras también estaban con algún bug que no permitían evolucionar ya ni siquiera la versión para poder, digamos, subsanar estos bugs. Y luego también pues, el hecho de que falta de cobertura, o sea, no todas las sedes actuales tenían cubierta lo que es la cobertura pues, con todas las necesidades al 100%. Está claro que no se puede cubrir el 100% todo lo que es todas las sedes, porque no en el 100% de los hospitales hace falta tener Wi-Fi, pero sí tenerlos allí donde realmente hacía falta y ahora no había, ¿vale? Entonces, pues bueno, voy a bajar, os explico. Y otra de las cosas es que actualmente las controladoras, pues solo había una. Realmente hay hospitales que tienen 2 controladoras, pero no están HA, simplemente que una controladora está pues eso, gestionando una cantidad de Ps, otra controladora otros, y lo único que teníamos a nivel de alta disponibilidad es tener una controladora de backup en el centro de informática. Entonces, pues pasamos, lo que estaba comentando, pasamos del modelo actual en que tenemos una controladora local en cada sede y donde además están gestionándose los APs en modo local, de forma que con una única VLAN se está gestionando todo lo que es el túnel hacia la controladora local y ya se pasa el resto de VLANs a través de ese túnel a la controladora. Y pasamos a un modelo en el que la controladora está en el centro de informática y los APs pasan a gestionarse en lo que se llama modo flex, de forma que el túnel ya se hace únicamente. Hay 2 túneles, ¿vale? Un poco para entrar en temas un poco más técnicos. El túnel, digamos, por un lado es el tráfico entre el dispositivo y el propio AP, que gestiona todo el tráfico a nivel 2, y luego ya está el tráfico de control entre lo que es el AP y la controladora. Entonces, de esta forma que tenemos la dependencia, evidentemente, con la WAN, o sea, si nos cae, ¿qué va a pasar si nos cae la WAN? ¿Se nos va a ir la Wi-Fi? No, porque justamente lo que se permite es eso, que al tener tunelizados los 2 tráficos, si cae la WAN sí que se pierde el control con la controladora, pero el AP y los dispositivos siguen funcionando de forma normal. Quizás el roaming es un poquito más lento, pero sí funcionan de forma autónoma. O sea, que el hecho de que esté centralizada y que dependamos de la WAN no es un problema en cuanto a lo que es una limitación en cuanto a lo que es la Wi-Fi. ¿Qué más? Pasamos también de tener pues eso, la administración pues, local y tener que gestionar a nivel de gestión, por ejemplo, en la Unidad de Comunicaciones CGRA, que sí que tenemos que gestionar las controladoras de forma independiente, 37, hasta 37 sedes, pues a tener una única controladora centralizada, desde ahí que se visibiliza todo el parque de toda la Wi-Fi de la consellería. Y además también pasamos a tener en el centro de informática el DNA Center, que es la herramienta que estamos actualmente gestionando, no solo todos los dispositivos Wi-Fi a nivel de la red inalámbrica, sino también la cableada. Y se puede ver realmente la relación de todos los dispositivos APs que están conectados a cada una de la electrónica local. ¿Qué más? ¿Cuál es el equipamiento que se ha comprado? Actualmente el parque actual instalado era 2.800 APs y con el nuevo proyecto pues lo que se pasa es a 3.600. O sea, se amplía incluso en un 30% lo que es la cobertura en cuanto a lo que es los APs. Dentro del proyecto, aparte de la renovación y la instalación, sí que se ha hecho en todas las sedes un estudio de cobertura previo para adecuar lo que es todo lo que es las necesidades. Y nada, ya para acabar, pues eso, el proyecto está en ejecución, ya hemos instalado, estamos en 4 hospitales instalando y a lo largo de todo el año pues acabaremos de instalar
instalarlo todo. Muchas gracias, Mabel. Pasamos al póster número 12. Lo presenta Jordi de Groot y el título es Implantación de la herramienta de control de acceso a la red Fortinag en la Consellería de Sanidad. Buenos días. Os voy a explicar lo que es la herramienta que acabamos de implantar en todos los hospitales, que es una herramienta de control de accesos a la red. Hasta no hace mucho, cuando teníamos un incidente con un PC, como por ejemplo que venía una incidencia del CSIR por tráfico sospechoso de un equipo, teníamos que irnos hasta el switch de distribución, buscar esa IP que MAC tenía, con esa MAC nos íbamos al switch de acceso y de ahí ya podíamos saber más o menos dónde se encontraba ese equipo. Con esta herramienta lo que conseguimos es tener una visión completa de toda la red en tiempo real, con lo cual ahora cuando nos llegan este tipo de incidentes, con 2 clics sabemos exactamente ese PC, esa IP, qué tipo de dispositivo es, qué MAC tiene, en qué switch está y poder ubicarlo rápidamente. Luego, por otro lado, pues todos tenemos los espabilados en nuestro departamento que viene con su PC de casa, con su portátil, mira la IP de su equipo, desenchufa el cable, se lo pone al suyo, se pone la IP y a navegar, ¿vale? A través de Fortinag esto ya no ocurre. ¿Por qué? Porque vamos a tener registrados previamente todos los dispositivos que tienen permitido el acceso a la red. Con lo cual, aunque se ponga una IP que es que está de alta en la red, no va a poder ir a ningún sitio, porque el Fortinag lo que va a hacer es, este equipo no lo tengo registrado, pues lo meto en una VLAN de aislamiento y de ahí no sale hasta que alguien llame al informático para decir, oye, que es que esto no me va. Y luego, por otro lado, teníamos, por lo menos a nosotros nos pasaba que cuando recibíamos una llamada, oye, es que he cambiado la impresora de sitio y ahora ya no me va. Digo, claro, lo has puesto en otra roseta, tengo que irme al switch, configurar la boca o habilitarla o ponerla en la VLAN correspondiente, y esa movilidad dentro de los hospitales pues era complicada de gestionar. Lo que nos permite el Fortinag es que de manera automatizada, sin que nosotros tengamos que hacer nada, cuando alguien pincha un dispositivo en la red, detecta si ese dispositivo está perfilado, que es una impresora, VLAN 4, y configura los puertos de los switches automáticamente sin que nosotros tengamos que hacer nada. Con lo cual, esto nos elimina mucha tarea de operación y que podemos utilizar ese tiempo en resolver otras incidencias. Con lo cual, en esencia, de lo que se trata es de tener herramientas que den una capa de seguridad y si es transparente a todo el mundo, mucho mejor, porque creo que esas son unas de las medidas más efectivas, ir añadiendo capas de seguridad que sean transparentes y que no afecten a los usuarios. Y, por otro lado, esa reducción de los tiempos de operación que nos ayudan a disponer de más tiempo para otras cosas. Y eso es todo. Muchas gracias. Vale, y por último pasamos al póster número 13. Lo presenta Jesús Mandingorra Jiménez y el título es GESaltas, gestión de camas libres. Bueno, vale, me toca cerrar a mí. Esto es un problema endémico que creo que todos tenemos, ¿vale? El problema surge por las noticias que salen en los periódicos de que hay 80 pacientes en urgencias esperando más de 24 horas a tener una cama disponible. Hay una fijación en Telecinco y en Antena 3, que siempre que sale alguna noticia de que en un servicio de urgencias hay problemas, sale la foto de nuestro hospital, se ve que les gusta la fachada y siempre lo sacan ahí. Entonces la dirección pues, nos planteó ver qué solución podíamos dar. En la mesa de ayer salió el tema de que no todo son soluciones TIC, sino que también es importante que hay que cambiar a veces el procedimiento, ¿vale?
Entonces, esto un poco ha englobado todo. Es decir, por un lado hay una solución TIC y por otro lado ha habido también un repensar cuáles han sido los flujos de información, por qué pasos sigue la liberación de una cama, es decir, desde que un médico decide dar alta a un paciente hasta que esa cama de verdad está disponible para ingresar a otro, detectamos que pasaban más de 6 horas en muchos casos, ¿vale? Entonces, había que analizar cuál era el motivo de esos retrasos, que a fin de cuentas lo que hacen es que se te quedan en urgencias un montón de pacientes pendientes de ingresar, ¿vale? Entonces, ante esa situación, nos llama la dirección y nos planteamos pues, una serie de objetivos. Uno de ellos es el reducir el tiempo de disponibilidad. Evidentemente, hay que agilizar mucho más esa liberación de las camas. Intentar cambiar el proceso, es decir, vamos a identificar por qué paso sigue desde que el médico decide hacer el alta, hace el informe de alta, entrega el informe de alta, el paciente se va de la cama, pasa luego la TCAE o la limpieza a dejar la habitación disponible, se hace el alta administrativa, se le dice al celador que ya puede subir al paciente. Además, toda esta gestión, la mayoría de las veces, se hace a través de teléfono. Entonces, la unidad de admisión está todo el rato llamando a las unidades de enfermería, oye, ¿cuántas camas tienes? ¿De cuántas me vas a poder dejar durante esta mañana para poder ingresar a alguien? Y al revés también, las unidades de hospitalización llaman a admisión a decirle, oye, ya tengo la cama 4 disponible. ¿Qué pasa? Llamaban, está comunicando porque el de admisión está hablando con otra sala. La enfermera tampoco puede estar delante del teléfono intentando llamar, como hacemos cuando pedimos cita en primaria. Pues se iba a hacer faena, pasaban 10 minutos, 15, volvía a llamar. Entonces, todo eso añadía un montón de tiempo de decalaje para poder tener disponible la cama, ¿vale? Entonces, ya no me acuerdo, así. Entonces, definimos una aplicación que se ha desarrollado en Angular y pone parte de la solución porque la otra parte ha sido crear una sala de altas en donde algunos pacientes se puede sacar de la habitación ya y dejarlos ahí pendientes pues, a que venga su familiar a recogerlo o a que venga la ambulancia o lo que corresponda, ¿vale? Entonces, lo que hemos conseguido con esta aplicación, veis aquí ya los distintos pasos, si consigo apuntar bien. Bueno, da igual. Lo importante es que tenemos toda la información unificada en un único entorno, en una única aplicación. Y cada grupo profesional ve o trabaja en una de las líneas, ¿vale? La primera parte, que es la que está en rojo, es cada vez que se detecta que hay un alta o hay un informe de alta ya firmado, aunque no esté entregado al paciente, ahí ya está saliendo la cama, como que eso va a ser una cama que vas a tener disponible. Con lo cual, admisión ya tiene información de con cuántas camas va a poder contar. Y va pasando. Una vez se entrega el informe, hay que entrar en la aplicación y marcar ya he entregado el informe. Esto, la resistencia al cambio, es importante, que os voy a contar. Todos tenéis traumatólogos en el hospital, ¿vale? No voy a hacer clic. Pues bueno, pues vale, no hagas clic, pero si no haces clic, la enfermera no se va a enterar que ya se entregó el informe, con lo cual el proceso se para, ¿vale? Entonces, pues está el informe entregado, luego cuando se hace el alta administrativa, que eso no quiere decir que la cama está disponible, porque aún tienes al paciente en esa cama, ingresado, cuándo ha ido o no el técnico para arreglar la habitación, cuándo ha ido la limpieza, cuando ya el cuadro verde es cuando ya admisión ya tiene disponible esa cama para poder ingresar a alguien, y luego en tránsito es la parte, el azul de al lado, es la parte que ya el celador ya sabe qué camas o qué personas tiene disponibles para poder subir a qué camas, ¿vale? En todo este proceso, siempre desde admisión pueden reservar esa cama ya, o sea, pueden hacer como un ingreso ficticio, pueden añadir la información del paciente correspondiente que va a ir a esa cama. Entonces, tienes controlado todo el proceso, no solo eso, sino que también tienes los tiempos, de manera que ya detectas, exacto, dónde puedes tener el cuello de botella, ¿no? Pues el problema está aquí o el problema está allí, y entonces podemos focalizar mejor los esfuerzos para trabajar, ¿vale? Y entre todas las conclusiones, una importante, hemos conseguido reducir un 15% del tiempo ese de disponibilidad de la cama. Nuestro objetivo es llegar a un 30%, ya veremos. Y luego la otra también importante es la implicación y concienciación de todas las personas, de todos los que están implicados en el proceso, ¿vale? A veces uno se queda en su parte y el médico hace el informe y lo deja en una gaveta y ahí se queda.
Y ahora son conscientes de que si no marca que lo ha entregado, el otro no puede continuar, el otro no puede continuar. Entonces, esa implicación de todos los que están metidos en el ajo hace que funcione mucho mejor el proceso. ¿De acuerdo? Muy bien, Vale, muchas gracias. Bueno, para finalizar, me vais a permitir, en primer lugar, dar las gracias a los que han presentado los ponentes por la altísima calidad del contenido. Y, bueno, tan solo recordaros que debéis votar a través de la app y que, bueno, es un requisito indispensable para el sorteo de los iPads. Bueno, muchas gracias a todos.